Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en el tipo de hombre que recurre a instalar cámaras de vigilancia en su propia intimidad. Pero claro, en aquel entonces tampoco podía prever que una simple llamada de la administración de la finca me anunciaría que mis facturas de servicios públicos estaban alcanzando cifras astronómicas, totalmente fuera de toda lógica. Me llamo Carlos Díaz. Soy marino mercante y tengo mi base de operaciones en el puerto de Valencia. A mis 41 años, cargo con un divorcio desde hace 3 y resido habitualmente en un piso acogedor en el corazón del barrio de Ruzafa. No es una propiedad ostentosa, es una vivienda de 2 habitaciones que adquirí tras la separación buscando un refugio propio, un lugar que pudiera llamar mío. O al menos, esa era la firme convicción que tenía hasta hace muy poco. Mi profesión me exige pasar unos 20 días al mes en alta mar, trabajando en buques portacontenedores que trazan rutas constantes por todo el Mediterráneo. Es un empleo que reporta buenos ingresos y, sinceramente, la soledad del océano me sienta bien. Mi exmujer, Juana, solía decir con amargura que yo estaba mucho más casado con el mar que con ella, y lo cierto es que no le faltaba razón. Tras el divorcio, llegué a la conclusión de que vivir solo era la solución ideal para mi estilo de vida. Sin nadie por quien preocuparse, sin tener que dar explicaciones a nadie, simplemente yo frente a la inmensidad del horizonte. Así transcurrió mi existencia durante 2 años y medio. Una rutina pacífica y sencilla que se mantuvo intacta hasta aquel fatídico 17 de octubre, el día en que todo mi mundo se desmoronó. Llevaba 3 días de travesía en dirección a Marsella cuando el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Ortiz, la administradora de la comunidad de vecinos. Nuestra relación se limitaba a contactos esporádicos, normalmente por gestiones rutinarias sobre el mantenimiento del edificio o la convocatoria de la reunión anual de propietarios, así que su llamada me sorprendió. Carlos, hola. Siento muchísimo molestarte mientras estás en pleno servicio, dijo ella al descolgar. Su voz transmitía ese tono de disculpa mezclado con una seriedad profesional que, instantáneamente, me puso en guardia. Necesito hablar contigo sobre un asunto bastante inusual que ha surgido con tu vivienda. En ese momento me encontraba en el puente de mando, aprovechando un breve descanso para estirar las piernas. Dime, Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pregunté, sintiendo un leve presentimiento. Bueno, el caso es que he recibido una notificación de Iberdrola referente a tu propiedad. Tu consumo eléctrico se ha disparado de una forma drástica en los últimos 2 meses. Las gráficas muestran casi el triple de tu consumo habitual, Carlos. Fruncí el ceño mientras procesaba la información. Aquello carecía de cualquier sentido lógico, teniendo en cuenta que el piso pasaba la mayor parte del tiempo vacío. Eso es imposible, Carmen. Apenas pongo un pie en casa durante las guardias en el mar. Eso mismo pensé yo, respondió ella con cautela. Pero hay algo más que deberías saber. Una de tus vecinas de planta, la señora Martínez, me comentó que había visto a alguien entrando y saliendo de tu casa en varias ocasiones. Un hombre joven, según su descripción. Ella dio por hecho que se trataba de algún amigo de confianza al que le habías prestado las llaves mientras estabas fuera de la ciudad. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Yo no le había entregado mis llaves a nadie, ni familiares ni amigos. No debía haber absolutamente nadie cruzando ese umbral. Se produjo un silencio tenso a través de la línea. Carlos, sinceramente, creo que deberías intentar volver lo antes posible para comprobar qué demonios está pasando en tu casa. Organicé mis tareas en el buque con una celeridad que nunca antes había mostrado. Lo que normalmente me habría llevado 2 jornadas adicionales de trabajo, lo comprimí en una sola noche de actividad frenética, sin apenas cerrar los ojos. Mi mente era un hervidero de posibilidades catastróficas. ¿Me habrían desvalijado el piso? ¿Se habrían instalado ocupas aprovechando mi ausencia?
La sola idea de un extraño invadiendo mi santuario, manipulando mis pertenencias personales o durmiendo en mi propia cama, me provocaba una náusea física difícil de describir. Regresé a Valencia a las 11 de la noche del 19 de octubre. No me dirigí directamente a Ruzafa. En lugar de eso, dejé mi equipo de navegación en las oficinas del puerto y recogí mi coche personal, un Seat Ateca que suelo dejar estacionado allí para estos desplazamientos. Conduje con extrema lentitud por las calles del barrio, aguzando la vista en busca de cualquier anomalía en los alrededores. Al llegar a mi calle, apagué los faros y estacioné el vehículo 3 portales más abajo del mío, manteniéndome en la penumbra. Desde fuera, todo ofrecía una apariencia de normalidad absoluta. La luz del recibidor estaba encendida, tal y como yo la había programado con el temporizador de seguridad. Sin embargo, mientras observaba desde el coche, vi algo que me heló la sangre en las venas. De repente, se encendió una luz intensa en mi salón. Apenas unos segundos después, vi cómo se iluminaba también la cocina. No había duda alguna. Alguien se movía con total libertad en el interior. Permanecí allí sentado, inmóvil, durante unos 10 minutos que me parecieron eternos, vigilando cada sombra. A las 23:47, el movimiento se hizo evidente a través del ventanal delantero. Una silueta masculina, claramente definida, pasó caminando frente a la cristalera. Vestía una camiseta blanca informal y sostenía en la mano lo que parecía ser una botella de cerveza. Mi propia cerveza, pensé con una amargura punzante, sacada directamente de mi nevera en mi propia cocina. Aquel intruso se comportaba como si fuera el legítimo dueño de cada rincón de mi hogar. Cada fibra de mi ser, cada instinto primario forjado en años de disciplina en alta mar, me gritaba que irrumpiera en aquel salón en ese mismo instante para enfrentarme cara a cara con quienquiera que fuese ese individuo. Sin embargo, logré mantener la cabeza fría y recordé las palabras de advertencia de Carmen Ortiz. Aquello no era un evento aislado según los registros de Iberdrola, la situación se prolongaba ya desde hacía 2 meses. No estábamos ante un simple robo oportunista o un descuido fortuito. Se trataba de algo organizado, una ocupación deliberada y sistemática. Comprendí que, si entraba en la vivienda sin saber exactamente a qué tipo de red o de sujeto me enfrentaba, las cosas podrían torcerse de forma irreversible y peligrosa. Me obligué a girar la llave del contacto, arranqué el coche y me alejé de mi propia calle con el corazón martilleando contra las costillas. Me registré en un hotel discreto cerca del aeropuerto de Manises y pasé la noche entera en vela, con la mirada clavada en el techo blanco de la habitación, trazando meticulosamente mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, a primera hora, hice lo que dictaba el sentido común. Contactar con la Policía Nacional. El agente que atendió mi caso, el oficial Sánchez, se mostró comprensivo ante la gravedad de lo que le contaba, pero sus palabras fueron de una cautela que me resultó frustrante. Mire, señor Díaz, podemos enviar una patrulla para que eche un vistazo superficial, me explicó con tono pausado. Pero voy a serle muy honesto. En España, si no se aprecian signos evidentes de entrada forzada, como una cerradura reventada o una ventana rota, y si el individuo tiene una llave y alega poseer algún tipo de permiso para estar allí, el caso se desplaza rápidamente del ámbito penal al civil. Es algo que vemos con frecuencia en disputas por alquileres compartidos o conflictos familiares envenenados. Pero es que yo vivo solo, repliqué con firmeza. No tengo familiares directos que usen la casa y no le he otorgado permiso ni llaves a absolutamente nadie. Le entiendo perfectamente, señor, asintió Sánchez. Pero para que podamos actuar con contundencia, ayudaría significativamente que usted documentara de forma irrefutable lo que está sucediendo en el interior. Instale cámaras de seguridad, si le es posible, y obtenga un registro claro de cada entrada no autorizada. Con ese material, podremos construir un atestado sólido por allanamiento de morada o el delito que corresponda según la investigación. Le di las gracias, aunque la rabia me quemaba por dentro, y colgué.
tenía razón. Necesitaba pruebas sólidas que no dejaran lugar a la duda. Pasé el resto de la mañana en un PC Componentes, donde adquirí 3 cámaras de seguridad inalámbricas de última generación y una mirilla digital con sensor de movimiento, de esas que suben las grabaciones directamente a la nube en tiempo real. De este modo, aunque el intruso descubriera los dispositivos y tratara de destruirlos, las pruebas estarían ya a buen recaudo en un servidor remoto. También compré una tableta económica para poder monitorizar las transmisiones en directo sin comprometer mi teléfono personal. Esa tarde, tras vigilar los alrededores y asegurarme de que el intruso se había marchado, regresé a mi hogar. Aparqué a una manzana de distancia, ocultando el coche, y me acerqué a pie, moviéndome con la cautela de quien se infiltra en territorio enemigo. El lugar parecía desierto. Entré por la puerta trasera del patio, deslizándome en un silencio absoluto, a pesar de estar pisando mi propia casa. La sensación de violación de mi intimidad me golpeó como un mazazo en cuanto crucé el umbral. Había platos sucios en el fregadero que yo no había usado, una taza de café que no reconocía y el salón presentaba esos signos sutiles, pero inconfundibles, de estar siendo habitado por otra persona. Los cojines del sofá estaban dispuestos de una forma diferente y, sobre la mesa de centro, descansaba una lata de cerveza vacía. No era una marca cualquiera, era una de las mías, sacada del pack que yo mismo había dejado en la nevera del garaje antes de embarcarme. Caminé por las estancias sumido en un estado de estupor absoluto. Alguien se había instalado allí, viviendo una vida paralela en mi ausencia. En el baño encontré un cepillo de dientes ajeno y toallas de un color que yo no poseía colgadas en el toallero. En la habitación de invitados, la que utilizo normalmente como despacho personal, la mesa de escritorio había sido desplazada y mis papeles, que siempre dejo en pilas perfectamente ordenadas, estaban revueltos y desorganizados. Pero el golpe final fue revisar mi dormitorio principal. Alguien había estado durmiendo en mi propia cama. Podía ver la huella de un cuerpo sobre el colchón y las mantas estaban descuidadamente apartadas hacia un lado. Sobre la mesilla de noche descansaba un libro que no me pertenecía. Una novela de suspense con un marcapáginas a mitad de la trama. Me sentí físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que me dificultaba respirar. Aquel extraño no se había limitado a entrar, se había acomodado en mi existencia, apropiándose de mi espacio y de mis rutinas mientras yo trabajaba a cientos de millas de distancia. Con manos temblorosas pero decididas, instalé las cámaras con sumo cuidado. Oculté una en el salón, camuflándola tras unos ejemplares de navegación en la estantería, con un ángulo de visión perfecto de la puerta principal. Otra quedó escondida sobre los armarios de la cocina y una tercera en el pasillo, dispuesta para captar cualquier tránsito entre las habitaciones. Finalmente, coloqué la mirilla digital, que me enviaría una alerta al móvil cada vez que alguien se aproximara al rellano. No toqué nada más. No limpié los platos ni recoloqué los cojines, quería que el impostor creyera que todo seguía bajo su control. Tras finalizar, abandoné el piso, cerré con doble vuelta de llave y regresé al hotel. Los dispositivos estaban configurados para activarse por movimiento. Preparé la aplicación en mi tableta y me dispuse a esperar. No tuve que aguardar demasiado tiempo. A las 16:17, el dispositivo vibró con una notificación de la puerta de entrada. Abrí la transmisión y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta técnica moderna y portando una bolsa de deporte, acercándose a mi puerta con total naturalidad. Tenía un aspecto completamente ordinario. Cabello castaño corto, una barba arreglada con esmero y la apariencia de cualquier tipo que podrías cruzarte en un valor una tarde de domingo. Sacó un juego de llaves, mi llave, o una copia exacta, y entró como si regresara a su propia casa. Observé a través de las lentes ocultas cómo se movía por el pasillo con una familiaridad insultante. Lo primero que hizo fue ir a la cocina, abrir la nevera con parsimonia y servirse una cerveza.
Después, lanzó su bolsa de deporte sobre mi sofá, encendió el televisor y se arrellanó en el asiento, cambiando de canal con el mando a distancia mientras daba el primer trago. Lo grabé absolutamente todo, cada segundo de aquella usurpación, con una mezcla de indignación y la fría satisfacción de saber que, por fin, lo tenía atrapado en mi red. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a documentar su rutina con la fría precisión de un peritaje judicial. Aquel hombre llegaba cada tarde, puntualmente, entre las 4 y las 5. Observé con una rabia contenida cómo bajaba a mi sótano para entrenar utilizando mi propio banco de pesas. Cocinaba sus cenas en mi cocina, consumiendo las provisiones que yo había dejado en la despensa, y pasaba las horas muertas frente a mi televisor. Alrededor de las 10 u 11 de la noche, se retiraba a descansar a la habitación de invitados. Curiosamente, nunca entraba en mi dormitorio principal, un detalle que me resultó extrañamente considerado dentro de aquella locura absoluta y sistemática. Sin embargo, la situación dio un giro mucho más complejo el tercer día de vigilancia, el 23 de octubre. A las 18:32, la cámara instalada en la mirilla detectó a una segunda persona aproximándose al portal. Se trataba de una mujer de unos 40 y pocos años, de complexión atlética y cabello rubio recogido en una coleta tirante. Llamó al timbre, un gesto que me desconcertó inicialmente, dado que el hombre disponía de su propio juego de llaves. A través de la lente interior, vi cómo él le abría la puerta con familiaridad. Se saludaron con un abrazo afectuoso, intercambiaron unas breves palabras en el recibidor y ella accedió al interior portando un bolso de grandes dimensiones y lo que parecía ser una funda reforzada para ordenador portátil. Se acomodaron en la mesa de mi comedor y, en ese preciso instante, los acontecimientos tomaron un rumbo que no alcancé a prever. Ella extrajo el portátil y un fajo de papeles, comenzando ambos a revisar diversos documentos con actitud profesional. Aunque la resolución de la cámara no me permitía leer cada letra, lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Estaban analizando contratos y señalando gráficos en la pantalla, manteniendo lo que parecía una reunión de negocios en toda regla dentro de mi salón. Realicé capturas de pantalla de cada movimiento y amplié la imagen hasta el límite de los píxeles. En uno de los folios sobre la mesa, logré distinguir un encabezado revelador. Se trataba de un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de alquiler? Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Encendí mi propio ordenador y comencé una búsqueda frenética. Accedí primero a la plataforma de Rentalia, introduje mi dirección exacta y allí apareció, ante mis ojos incrédulos. Mi casa estaba anunciada bajo el título acogedor piso en Ruzafa, perfecto para estancias largas. Las fotografías que ilustraban el anuncio eran de mi hogar. Mi sofá, mi encimera de granito, mi pequeño patio interior. La descripción destacaba las bondades de un barrio residencial tranquilo y todas las comodidades de una vivienda real. El precio por noche se fijaba en 215 euros. Había ya 7 reseñas, todas con la máxima puntuación, que se remontaban a 6 semanas atrás. Sentí un impacto físico, como si me hubieran propinado un puñetazo en el plexo solar. Aquello no era una simple ocupación fortuita por necesidad. Era un fraude empresarial organizado. Alguien estaba gestionando un lucrativo negocio de alquiler turístico ilegal en mi propia casa mientras yo navegaba por el Mediterráneo. Me desplacé por los comentarios de los usuarios con las manos presas de un temblor incontrolable. Leía frases como lugar fantástico, limpieza impecable, o el anfitrión fue extremadamente atento con el registro de entrada tardío. Aquellos extraños afirmaban haberse sentido como en su propia casa. ¿Anfitrión? Utilizaban ese término para referirse a aquel delincuente que actuaba como el dueño de mi patrimonio. Mantuve la vigilancia sin pestañear. La mujer permaneció en la vivienda unas 2 horas. En un momento de descuido, logré captar una imagen nítida de un documento sobre la mesa donde figuraba un nombre completo. Bruno Castaño.
Inmediatamente rastreé ese nombre en redes profesionales y sociales. No tardé en localizarlo en Facebook y LinkedIn. Según su perfil público, se presentaba como un gestor de propiedades autónomo especializado en la gestión de alquileres de corta duración y la optimización de activos inmobiliarios. Identificar a la mujer resultó algo más laborioso, pero la suerte se puso de mi lado cuando se despidieron en el umbral y el micrófono de la cámara captó su última interacción. Bruno le dio las gracias a Mónica y comentó que creía que tenían cubiertas todas las reservas de las próximas semanas. Ella le respondió que no había problema, pero le recordó que debían haber desalojado la propiedad para el día 15, fecha prevista para el regreso del propietario. Aquella era exactamente la fecha que yo le había comunicado originalmente a mi armador para mi vuelta a Valencia, sin saber que ellos la conocían al detalle. No tenían la menor sospecha de que yo ya me encontraba allí, observándolos desde las sombras de un hotel. Pasé el resto de la tarde profundizando en la identidad de Mónica, quien resultó ser Mónica Valls, una diseñadora gráfica que también prestaba servicios de consultoría en marketing digital. Parecía evidente que ella era el cerebro detrás del anuncio, la encargada de la imagen, las descripciones y la cara visible de la operación en Internet. Pero una duda seguía quemándome. ¿Cómo había conseguido Bruno un juego de llaves? ¿Cómo conocía mis itinerarios con tanta precisión? Rebobiné todas las grabaciones de los días previos y localicé un detalle crucial. El segundo día de mi vigilancia, Bruno recibió la visita de un hombre de unos 60 años que vestía un chaleco de trabajo con un logotipo bordado. Tras procesar la imagen, el logo reveló una llave inglesa y el dibujo esquemático de una vivienda. Busqué la empresa correspondiente y la encontré de inmediato. Cúspide Servicios Inmobiliarios, precisamente la compañía de administración de fincas a la que yo pagaba religiosamente para que supervisaran mi piso durante mis ausencias. Era la empresa que custodiaba mi llave de repuesto y que poseía mi calendario completo de embarques. Llamé a Carmen Ortiz de inmediato para confirmar mis sospechas. Ella me corroboró que Cúspide era uno de sus contratistas habituales y, ante mi relato, se quedó sin palabras, instándome a denunciar el entramado de inmediato. Sin embargo, yo necesitaba el cuadro completo. Durante la semana siguiente, documenté la llegada de 3 grupos diferentes de turistas. Identifiqué al empleado de la empresa de servicios, un tal Gerardo Hierro, gracias a una imagen nítida de su acreditación. El gran avance definitivo ocurrió el 29 de octubre, cuando Bruno y Mónica mantuvieron una reunión en la que fueron sorprendentemente explícitos frente a mis micrófonos ocultos. Hablaron sobre el nerviosismo de Gerardo y sobre cómo habían recaudado ya más de 18.000 euros solo con mi propiedad. Lo más alarmante fue descubrir que no era el único afectado. Mencionaron tener otras 4 casas en rotación, incluyendo una propiedad en la calle Colón donde el dueño solía viajar con frecuencia. Gerardo seleccionaba las víctimas entre los propietarios que pasaban largos periodos fuera de Valencia y facilitaba las llaves desde la administración. Lo tenía todo registrado. Las caras, los nombres, las confesiones y el rastro del dinero. La trampa estaba lista para cerrarse. A la mañana siguiente, aquel 1 de noviembre que quedó grabado en mi memoria, crucé el umbral de la Jefatura Superior de Policía con mi tableta, mi ordenador portátil y una carpeta desbordante de capturas impresas y documentación técnica. La inspectora asignada a mi caso fue Rebeca Ortiz, una mujer de mirada perspicaz y unos 30 y tantos años, quien escuchó mi relato con una expresión de creciente preocupación profesional. Señor Díaz, ha realizado usted un trabajo de documentación verdaderamente excepcional, comentó tras examinar minuciosamente las pruebas. Estamos ante un caso evidente de estafa organizada, allanamiento de morada, fraude en la prestación de servicios profesionales y, muy probablemente, usurpación de estado civil, dependiendo de cómo se acreditaran ante los inquilinos como propietarios de la vivienda. Hay al menos otras 4 propiedades afectadas por esta red, le informé con voz firme. Lo mencionaron con total impunidad ante mis cámaras ocultas.
La inspectora Ortiz asintió con gravedad, anotando cada detalle. Me explicó que tendrían que investigar aquellas ramificaciones y que trabajarían codo con mi administración de fincas para identificar los inmuebles vulnerables. Si aquel Gerardo Hierro tenía acceso a múltiples llaves por su posición laboral, el círculo de sospechosos y víctimas potenciales era fácil de acotar. Durante las 2 semanas siguientes, la inspectora Ortiz y su equipo construyeron un caso sólido como el acero. Identificaron las otras 4 propiedades, todas pertenecientes a profesionales que, como yo, pasaban largas temporadas fuera de Valencia por motivos laborales. Al ser interrogado, Gerardo Hierro se derrumbó casi de inmediato bajo la presión de las pruebas, proporcionando cada detalle de la operativa criminal. Resultó que Bruno Castaño se le había acercado 6 meses atrás con el plan maestro. Gerardo filtraría las propiedades idóneas, facilitaría los juegos de llaves y los horarios de ausencia, a cambio de un 20% de los beneficios netos. En total, el entramado había generado más de 73.000 euros de beneficio ilícito. La operación policial definitiva se desencadenó el 14 de noviembre. Los agentes esperaron estratégicamente hasta que Bruno y Mónica coincidieron en mi casa para recibir a un nuevo huésped de Rentalia que llegaba para una estancia de 3 días. Cuando la policía llamó a la puerta, la expresión de Bruno fue algo que jamás olvidaré. Una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Yo me encontraba allí mismo, a escasos metros tras el cordón policial, observando en silencio cómo los agentes procedían a la detención de ambos y de Mónica. La turista de Rentalia, una joven madrileña que asistía a un congreso médico, quedó absolutamente desolada al descubrir la realidad del fraude. Ella, al igual que todos los anteriores, era una víctima colateral que había reservado de buena fe a través de una plataforma aparentemente segura, pagando su dinero por lo que creía un alojamiento legítimo. Bruno Castaño fue procesado por allanamiento de morada, estafa agravada al superar el umbral de los 50.000 euros, robo y conspiración para el fraude. Mónica Valls enfrentó cargos idénticos por su papel crucial en la gestión digital y el cobro de los ingresos. Gerardo Hierro fue acusado de abuso de confianza y conspiración criminal. El juicio se celebró la primavera siguiente y tuve que testificar, proyectando las horas de grabaciones que había recopilado con tanta paciencia. Aunque la defensa intentó argumentar que no hubo violencia en la entrada y que los huéspedes eran inquilinos de buena fe, el juez no mostró la más mínima compasión. Bruno fue condenado a 2 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Mónica recibió una pena de 18 meses y Gerardo, gracias a su plena colaboración, obtuvo una pena suspendida bajo libertad condicional. Los 3 fueron obligados a indemnizar solidariamente a los 5 propietarios afectados. Mi parte de la indemnización ascendió a algo más de 14.000 euros, una cifra que cubría apenas las facturas de suministros, el cambio integral de cerrajería, el nuevo sistema de seguridad y el incalculable daño moral. Pero el dinero era lo de menos. Lo verdaderamente doloroso era la traición a la confianza. Alguien a quien yo pagaba para proteger mi hogar había vendido mi intimidad al mejor postor. 6 meses después, vendí la casa de Ruzafa. Fui incapaz de seguir habitando aquel espacio. Cada vez que recorría los pasillos, veía la sombra de Bruno en mi sofá o a Mónica en mi mesa de comedor, calculando sus dividendos a costa de mi esfuerzo en el mar. Veía a Gerardo entregando mi llave como si mi hogar no fuera más que una mercancía barata. En su lugar, adquirí un piso en un edificio con vigilancia 24 horas y sistemas de seguridad redundantes. Reconozco que ahora reviso las cámaras varias veces al día, incluso si solo salgo a comprar el pan. Juana, mi exmujer, me llamó al enterarse de todo el proceso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque en el fondo sé que hay violaciones de la privacidad que no se reparan con una sentencia judicial. Alguien robó mi santuario y lo convirtió en un negocio mientras yo trabajaba duro para sostenerlo. Las secuelas psicológicas de un delito así son profundas y silenciosas. Pierdes la fe en la seguridad de tu propio refugio.
Las otras víctimas pasaron por calvarios similares. Una de ellas incluso descubrió que habían hurgado en sus documentos personales, comprometiendo su información financiera. Cúspide Servicios Inmobiliarios cerró sus puertas apenas 3 meses después de las detenciones, asfixiada por el escándalo y las demandas civiles que los 5 propietarios interpusimos contra ellos. He aprendido lecciones amargas pero necesarias. Ahora sé que, por mucha confianza que deposites en un administrador, la verificación externa es imprescindible. Las cámaras fueron mi única tabla de salvación. También aprendí a vigilar con lupa cada factura de suministros y a estrechar lazos con mis vecinos, pues la señora Martínez fue la primera en detectar que algo no encajaba. Mi padre siempre decía que el hogar es el lugar donde uno se siente más seguro, y me ha costado años de introspección y esfuerzo volver a sentir algo parecido a esa seguridad. Si estás leyendo este testimonio y tu vida te obliga a viajar con frecuencia, te pido que aprendas de mi error. No asumas que una puerta cerrada o un contrato de gestión son suficientes para proteger tu intimidad. Existen personas que ven tus ausencias como una oportunidad de lucro y que no dudarán en invadir tu espacio personal si encuentran la más mínima grieta en el sistema. Protege tu santuario con uñas y dientes. Y si alguna vez descubres que tu privacidad ha sido vulnerada, no te enfrentes a ello en solitario. Documenta cada prueba, confía en las autoridades y lucha por recuperar tu hogar. Porque al final del día, tu casa no es una inversión inmobiliaria, es el lugar donde deberías sentirte, por encima de todo, a salvo y en paz. No permitas que nadie te arrebate ese derecho. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Me encontraba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Eran las 6:30 de la mañana y mi nuera, Raquel, siempre ajustaba su alarma para 1 hora más tarde. Antes de que pudiera procesar la anomalía, un estrépito agudo me heló la sangre. Era el sonido inconfundible de la cerámica de alta calidad estallando y siendo triturada por las cuchillas de acero. Crucé la cocina de un salto y golpeé el interruptor para detener el motor. El silencio que siguió fue casi más violento que el ruido anterior. Con el pulso acelerado, cogí la linterna que siempre guardo en el cajón de las herramientas y apunté directamente al desagüe. Entre los restos amargos de los pozos de café y unas cáscaras de huevo, brillaban fragmentos de porcelana blanca. No era una vajilla cualquiera de una gran superficie. Reconocí de inmediato el trazo fino de las rosas pintadas a mano. Raquel acababa de destruir la pieza más valiosa de mi vitrina sentimental. La taza favorita de Linda. Mi esposa la había elegido personalmente durante aquel viaje por nuestro 25 aniversario a San Sebastián, en una pequeña tienda de artesanos cerca de la parte vieja. Había sido su compañera inseparable cada mañana durante los últimos 8 años de su vida. Mi nombre es Alejandro Díaz. Tengo 58 años y, tras 3 décadas como perito de seguros, estoy jubilado. Mi ojo está entrenado para detectar patrones, para distinguir entre un accidente fortuito y una negligencia deliberada. Aquella mañana, mientras observaba los restos de las rosas de Linda, comprendí con la claridad de un informe pericial que mi nuera estaba ejecutando un plan. Estaba borrando sistemáticamente el rastro de mi mujer de nuestra propia casa. ¡Ay, Dios mío, Alejandro! La voz de Raquel llegó desde el umbral. Apareció envuelta en su bata de seda, luciendo esa máscara de preocupación ensayada que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. Lo siento de todo corazón. Estaba intentando recoger un poco y esa taza vieja simplemente se me escurrió de las manos. Ya sabes que hasta que no me tomo el primer descafeinado soy un peligro, soy terriblemente torpe. Taza vieja. Esas palabras me dolieron más que el ruido del triturador. Linda la veneraba.
Se negaba en redondo a meterla en el lavavajillas por miedo a que el detergente abrasivo erosionara el diseño de las rosas. La lavaba y secaba a mano con una devoción casi ritual. Y ahora, para Raquel, solo era un trasto viejo. Era la taza favorita de Linda, conseguí decir, luchando porque mi voz no delatara el temblor de mi rabia. Lo sé, de verdad que lo sé, y me siento fatal por ello, respondió ella, suavizando el tono con esa condescendencia que tanto me agotaba. Pero Alejandro, miremos el lado positivo. Tienes los armarios a reventar de vajilla. Quizás es una señal de que es hora de estrenar algunas de las nuevas que compramos el mes pasado. Estoy segura de que a Linda no le gustaría verte aferrado a cada objeto material para siempre. Hay que dejar ir, ¿no crees? Ese era su método. Un tono razonable, casi terapéutico, diseñado para hacerme sentir que yo era el hombre huraño y obsesivo que se aferraba al pasado de forma irracional. Durante los últimos 8 meses, ese guión se había repetido hasta el cansancio. Raquel Martínez, de 32 años, llevaba 3 casada con mi hijo Diego. Se mudaron a mi casa después de que ella perdiera su puesto como coordinadora de marketing en una agencia de Madrid. Lo que en principio Diego me vendió como un arreglo temporal de unos meses, se había transformado en una ocupación en toda regla. Poco a poco, me sentía como un invitado, un extraño en el hogar que Linda y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debo explicarles el vacío que dejó Linda. Falleció hace 5 años tras una batalla devastadora de 2 años contra un cáncer de ovario. Aquellos meses finales fueron una prueba de fuego, pero ella mantuvo una entereza que me resultaba casi sobrenatural. Prométeme que no te encerrarás en ti mismo, Alejandro, me pidió una tarde de sol suave, apenas una semana antes del final. No te limites a ver pasar los días. Vive, de verdad. Se lo prometí, pero cumplirlo era otra historia. Después de 30 años de matrimonio, aprender a vivir sin ella era como intentar caminar sin suelo firme bajo los pies. Cada rincón de la casa era un eco de su presencia. La disposición exacta de los cuadros en el salón, sus libros de arte todavía reposando en la mesilla de noche, el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con paciencia de cirujano. Diego, mi único hijo, se había labrado una vida en Madrid junto a Raquel. Cumplía con las llamadas de rigor cada pocas semanas y las visitas obligatorias en Navidad. Raquel siempre se había mostrado cordial, educada y aparentemente preocupada por mis niveles de colesterol y mi soledad. Sin embargo, Linda, con ese instinto afilado que nunca le fallaba, solía decirme que Raquel nos miraba de una forma extraña durante las cenas. Fíjate bien, Alejandro, me advirtió Linda una vez. No nos mira como una invitada, nos mira como si estuviera haciendo un inventario. Está catalogando nuestra vida, pieza por pieza. Debí haber escuchado a Linda. Ella siempre tuvo un talento especial para ver lo que se escondía detrás de una sonrisa demasiado perfecta. Todo se precipitó hace 8 meses con una llamada de Diego. Su voz sonaba quebrada por una ansiedad que no intentaba ocultar. A Raquel la habían despedido en un recorte de plantilla en su agencia y el alquiler de su piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, se había vuelto una soga al cuello. Además, la empresa de soporte informático donde trabajaba mi hijo estaba pasando por un ERTE. La pregunta cayó por su propio peso. ¿Podrían instalarse conmigo unos meses mientras se reorganizaban? Como padre, la respuesta es automática. Tengo una casa de 4 dormitorios en una zona tranquila, un hogar que se sentía demasiado vasto y silencioso desde la partida de Linda. Diego es mi único hijo y estaba sufriendo. Raquel, mi nuera, necesitaba un respiro. Por supuesto que podéis venir, les dije. En aquel momento, me pareció lo más natural del mundo. Esa decisión fue el primer movimiento de un engranaje que lo cambiaría todo. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, presentados siempre bajo el manto de la lógica y la modernidad.
Raquel sugirió actualizar la contraseña del WhatsApp por una más robusta, por seguridad, dijo. Luego pasó a la cocina, reorganizando cada armario porque la disposición que Linda mantuvo durante décadas era, según ella, ergonómicamente ineficiente para preparar comidas familiares. Incluso sacó las herramientas de jardinería de Linda del garaje, aquellas paletas desgastadas por el uso, para hacer sitio a sus cajas. Cada modificación venía acompañada de una explicación impecable. Raquel tiene ese talento del marketing para presentar una imposición como una mejora obvia que cualquier persona sensata abrazaría. Y, por supuesto, siempre lo hacía por mi bien. Alejandro, ya has trabajado suficiente en tu vida, me repetía con esa sonrisa profesional. No deberías cargar con estos detalles domésticos tan tediosos. Déjame a mí la optimización de la casa para que tú puedas dedicarte exclusivamente a disfrutar de tu jubilación. Al segundo mes, Raquel ya había tomado el control administrativo de mi vida. Me convenció para gestionar la banca online, argumentando que los extractos en papel eran un residuo ecológico innecesario y un riesgo de seguridad. Me cambió de farmacia habitual, asegurando que la nueva gestionaba mucho mejor las recetas electrónicas y nunca tenía problemas de stock, aunque me pillaba el doble de lejos. Incluso me persuadió para cambiar de operadora de televisión e internet. Diego, por su parte, asentía a todo. Papá, agradece que Raquel se encargue. Es una experta organizando procesos, era su trabajo en Madrid. Solo intenta hacernos la vida más fácil a todos, me decía él, mientras se hundía más en su ordenador. Sin embargo, al tercer mes, las piezas del informe empezaron a no cuadrar. Mi correspondencia física dejó de llegar al buzón. Al preguntar, Raquel me explicó, con una naturalidad pasmosa, que había configurado un desvío de correo en la oficina de correos para centralizar la gestión y evitar que se perdieran facturas importantes. Mis extractos bancarios desaparecieron del mapa. Según ella, todo estaba en la nube para evitar el desorden, y me prometía que los revisaríamos juntos cada mes. Pero esa cita siempre se posponía por alguna entrevista de trabajo crucial o un dolor de cabeza inoportuno. Lo más insidioso fue el aislamiento social. Cuando mis viejos amigos de la compañía de seguros o mis compañeros de dominó llamaban al fijo, Raquel solía interceptar la llamada. Alejandro está echando la siesta, se sentía un poco fatigado, les decía con voz dulce. ¿Quieres que le dé algún recado cuando despierte? Rara vez me llegaban esos mensajes. Poco a poco, mi círculo se estrechaba. Raquel me estaba construyendo una jaula de oro y seda, y lo hacía con tales dosis de racionalidad que yo mismo llegué a dudar de mi lucidez. Me sentía un estúpido por sospechar de alguien que, aparentemente, solo buscaba mi comodidad. Pero la mañana de la taza triturada fue el detonante. Al ver aquellas rosas pintadas a mano reducidas a escombros, comprendí que Raquel no estaba reorganizando mi casa. Estaba ejecutando una damnatio memoriae, borrando la presencia de Linda pieza por pieza, y yo, por inercia o por cansancio, se lo estaba permitiendo. Aquella tarde, movido por un impulso que no sentía desde hacía años, subí al dormitorio principal. Esperé a que Raquel estuviera distraída con sus llamadas y abrí el joyero de madera de olivo de Linda. Raquel me había sugerido varias veces donar la ropa y las joyas de mi esposa a alguna ONG, pero en eso me mantuve firme. Era el único reducto que no había podido optimizar. Dentro, bajo un collar de perlas que Linda se ponía en nuestras cenas de aniversario, encontré lo que buscaba. Una pequeña llave metálica con el emblema del Banco Sabadell. Era la llave de nuestra caja de seguridad. Linda siempre fue precavida e insistió en que tuviéramos un lugar donde guardar documentos vitales y algo de efectivo para emergencias, lejos de los algoritmos y la burocracia inmediata de las cuentas corrientes. Nunca se sabe, Alejandro, me decía ella con esa mirada sabia. A veces necesitas algo a lo que ni el propio banco pueda ponerle una traba si las cosas se ponen feas. No había pisado esa sucursal desde el funeral.
Era el momento de comprobar si, en medio de este proceso de limpieza de Raquel, todavía quedaba algo sólido a lo que aferrarme. A la mañana siguiente, aprovechando que Raquel tenía una supuesta entrevista de trabajo y Diego estaba inmerso en una videoconferencia en su despacho improvisado, me dirigí al banco. Carmen, la directora de la sucursal del Sabadell, me recibió con una mezcla de sorpresa y afecto. Nos conocía a Linda y a mí desde que firmamos nuestra primera hipoteca hace 3 décadas. Al abrir la caja de seguridad en la privacidad de la sala acorazada, sentí que recuperaba una parte de mi soberanía. Allí estaba todo, meticulosamente ordenado por Linda. Las escrituras originales de la casa, que confirmaban que la propiedad era exclusivamente mía, su testamento, diversas pólizas de seguro de vida y 8.000 euros en efectivo que ella había ido guardando para imprevistos. Ni Raquel ni Diego sospechaban de la existencia de este fondo. Sin embargo, lo más valioso no era el dinero, sino un sobre azul con mi nombre escrito con su caligrafía elegante. Mi querido Alejandro, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y probablemente estés sufriendo en silencio, intentando ser el pilar que siempre fuiste. Sé que intentarás manejarlo todo solo, pero te pido que no lo hagas. Habrá gente que, al ver a un viudo con un buen corazón, lo interprete como un blanco fácil para sus propios intereses. Ten cuidado en quien confías nuestra vida juntos. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Confía en tu instinto, ese que nunca te falló en el trabajo. Te querré siempre, Linda. Lloré sin consuelo en aquella pequeña sala fría. Linda, con su asombrosa intuición, había previsto el asedio antes incluso de que los bárbaros llamaran a la puerta. Regresé a casa con la carta grabada en el pecho. Al entrar, encontré a Raquel y a Diego en el salón, hablando en susurros conspiradores que se cortaron en seco al verme aparecer. Papá, dijo Diego, rompiendo el silencio con una voz impostada, Raquel y yo hemos estado haciendo números y hablando sobre el futuro. Creemos que es el momento de considerar algunos cambios estructurales. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté, sentándome frente a ellos y manteniendo la voz tan neutra como si estuviera evaluando el siniestro de un automóvil. Raquel se inclinó hacia adelante, desplegando su máscara de empatía profesional. Alejandro, nos preocupa tu bienestar. Vemos que te cuesta horrores mantener una casa de este tamaño, el jardín es un pozo sin fondo de trabajo y las facturas no dejan de subir. Sinceramente, creemos que estarías mucho mejor en una comunidad de mayores, una residencia de lujo donde te cuiden como mereces. Se me heló la sangre al confirmar las sospechas de Linda, pero no pestañeé. Me apaño bien por ahora, respondí escuetamente. ¿De verdad lo crees? Raquel sacó una carpeta con folletos satinados de la residencia El Encinar. Tienen una reputación intachable. Se encargan de todo. Dietas personalizadas, limpieza, lavandería y una vida social activa. No tendrías que preocuparte por nada, Alejandro. Absolutamente por nada. Observé las fotos de los folletos. Ancianos con sonrisas vacías paseando por jardines de diseño, perfectamente podados y carentes de alma. ¿Y el coste? Pregunté, yendo directo al grano. La entrada son 25.000 euros en concepto de reserva y plaza, y luego una cuota mensual de 4.800 euros, dijo Raquel, como quien anuncia el precio de un café. Pero no es un problema. Podrías vender esta casa fácilmente según mis estudios de mercado, vale al menos 340.000 euros. Tendrías capital de sobra para vivir cómodamente durante años y te quedaría un remanente importante. Hice el cálculo mental que ella esperaba que yo no hiciera. 4.800 euros al mes son casi 58.000 euros al año. Incluso vendiendo mi hogar, me quedaría en la calle en apenas 5 o 6 años. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Quién gestionaría ese remanente mientras tanto? Diego intervino como si leyera mi pensamiento. Raquel ha estado haciendo cursos de planificación financiera y gestión de activos.
Ella podría ayudarte a mover ese dinero para que rinda más y no tengas que tocar el capital. El plan era de una transparencia criminal. Querían encerrarme en una institución de lujo donde mis ahorros se evaporarían en cuotas mensuales, mientras Raquel gestionaba, y presumiblemente desviaba, el beneficio de la venta de mi casa. Querían convertirme en un dependiente absoluto. Tengo que pensarlo, dije, levantándome para dar por terminada la reunión. Esa noche me refugié en mi taller del sótano, el único espacio que aún conservaba el olor a serrín y aceite de Linda y que Raquel no había logrado optimizar todavía. Saqué un cuaderno y empecé a reconstruir los últimos 8 meses con la precisión de un peritaje judicial. Anoté cada pequeño cambio, cada amigo que había dejado de llamar misteriosamente, cada documento que se me había ocultado. Tras 30 años peritando seguros, aprendes que las coincidencias no existen en los grandes siniestros. Esto no era una reorganización familiar, era un aislamiento sistemático diseñado para un saqueo financiero. Raquel no era la nuera atenta que pretendía ser, me estaba tendiendo una trampa maestra, y Diego, por debilidad o complicidad, le estaba sujetando la red. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Carlos. Había sido el jefe del departamento jurídico en nuestra compañía de seguros durante 20 años y era un sabueso para los fraudes. Le conté la situación sin omitir detalles. Alejandro, esto tiene un nombre en el Código Penal. Abuso financiero y estafa, me dijo con voz grave. Es un delito serio, pero para que un juez lo tome en cuenta, necesitamos pruebas documentales incontestables. No basta con tu palabra contra la de ellos. Esa misma tarde, aprovechando que Raquel se había ido a un centro comercial y Diego estaba en una de sus eternas llamadas de trabajo, inicié mi propia investigación de campo. Entré en mi despacho y encendí el ordenador. Raquel había cometido el error de los aficionados. Por comodidad, había dejado su sesión de banca online abierta en la tablet que compartíamos. Gracias a la sincronización de contraseñas, pude acceder a mi cuenta del Sabadell sin activar las alertas de doble factor en su móvil. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mi cuenta corriente, que debería haber mantenido un saldo de unos 28.000 euros fruto de mis ahorros y mi pensión, apenas marcaba 12.400. Imprimí los movimientos con el corazón martilleando en mis costillas. Había un goteo constante. Transferencias de 500 euros, de 300. Y luego saltos mayores de 2.200 por supuestas mejoras en la vivienda y 1.800 por reparaciones de infraestructura. Nada de eso se había ejecutado. En mi vivienda no se había cambiado ni un azulejo. Lo más alarmante fue ver que en mis cuentas de ahorro faltaban más de 23.000 euros en 6 meses, retirados mediante disposiciones de efectivo y transferencias programadas bajo el concepto de atención familiar. Entonces hice algo que me dolió profundamente, pero el perito que llevo dentro sabía que era necesario para cerrar el caso. Entré en el dormitorio que ocupaban Raquel y Diego. En el segundo cajón de la cómoda, oculto bajo su ropa de deporte, encontré una carpeta azul marino rotulada como Planificación Estratégica Familiar. Dentro hallé el horror. Borradores de informes médicos preliminares para iniciar un proceso de provisión de medidas de apoyo, lo que antes llamábamos incapacitación, alegando que yo sufría un deterioro cognitivo leve. Había incluso solicitudes para obtener un poder notarial preventivo que le otorgara a ella el control total de mis bienes. Al final de la carpeta, un esquema a mano calculaba el beneficio neto de la venta de mi casa tras pagar la entrada de la residencia. Junto a la cifra final, Raquel había escrito con una caligrafía fría: Fondo de Emergencia y Relanzamiento KYA. Diego y Raquel. Mi vida se había convertido en su capital inicial. Fotografié cada página con mi móvil, asegurándome de que la luz fuera clara. Esa noche, durante la cena, Raquel anunció con una sonrisa radiante que había concertado una visita para el día siguiente con la representante de la residencia. Solo para que veas las instalaciones, Alejandro, dijo ella, sirviéndome el vino.
sin presiones, solo para que te familiarices con tu nuevo hogar. 2 días después, con una grabadora digital oculta en el bolsillo de mi chaqueta, me senté en el salón con la representante de El Encinar y con Raquel. Diego se mantenía en un rincón, evitando mi mirada. Raquel intentó monopolizar la conversación desde el primer minuto. Alejandro está pasando por una etapa de confusión con los temas administrativos, le decía ella a la mujer mientras le servía té. La semana pasada, sin ir más lejos, olvidó dónde había guardado sus extractos bancarios y se puso muy nervioso. En realidad, intervine yo, interrumpiendo su flujo de palabras, me gustaría revisar mis números actuales ante la representante. Raquel, ¿serías tan amable de traerme los últimos extractos que gestionas en la banca online? Ella vaciló un segundo, sus ojos lanzaron un destello de duda, pero subió a por la carpeta para no levantar sospechas ante la invitada. Me entregó unos folios que, tras un rápido vistazo, vi que estaban burdamente manipulados con un editor de textos. Decían que yo seguía teniendo 28.000 euros. Pedí a la representante que nos dejara a solas un momento en el jardín para discutir detalles familiares. Cuando la puerta se cerró, saqué los extractos reales que había impreso yo mismo y que guardaba bajo el cojín de mi sillón. Raquel, estos números son un fraude, le dije, poniendo los papeles originales sobre la mesa. En mi cuenta real hay 12.400 euros, no 28.000. Explícame dónde están los 15.600 euros de diferencia y los 23.000 que han volado de mis ahorros. Estás confundido, Alejandro. Los medicamentos te están haciendo ver cosas donde no las hay, empezó ella, con una voz que se afilaba como un bisturí. Tengo los registros de la auditoría que hice ayer, insistí, manteniendo la calma del perito que entrega un informe final. Explícame el concepto de mejoras en el hogar cuando no has pintado ni una pared. Ahí fue cuando su máscara de nuera perfecta estalló en 1000 pedazos. No tienes ni la más remota idea de lo que nos ha costado mantener este teatro. Gritó, olvidándose de la representante que esperaba fuera. Diego y yo hemos sacrificado nuestras carreras en Madrid, nuestras vidas, para estar aquí encerrados contigo. Ese dinero ha servido para compensar nuestras pérdidas. Y sí, cuando estés en la residencia y vendamos este caserón, habrá justicia para todos. Tú estarás cuidado por profesionales y nosotros tendremos el capital que nos merecemos para reiniciar nuestra vida en condiciones. Es lo mínimo que nos debes después de todo. Detuve la grabación con un clic seco. Acababa de obtenerlo todo en un solo archivo de audio. La confesión de la apropiación indebida, el fraude documental y la conspiración para despojarme de mi hogar. Con un gesto pausado, acompañé a la representante de la residencia hasta la puerta. Le agradecí su tiempo y le aseguré que no necesitaríamos sus servicios. Al volver al salón, la atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, pesada. Me giré hacia Raquel, que permanecía de pie, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo. Tienes exactamente 24 horas para meter toda tu vida en maletas y salir de mi casa, le dije, con la frialdad de quien dicta una sentencia firme. Llévate a Diego si él decide seguirte, pero tú no dormirás aquí ni una noche más allá de mañana. Tú no puedes echarme así. Chilló ella, perdiendo por completo su barniz de elegancia madrileña. Llevamos 8 meses viviendo aquí, tenemos derechos. Esto es nuestro hogar. Esta casa es propiedad privada y el único nombre que figura en las escrituras que descansan en la caja de seguridad es el mío. Alejandro Díaz. Sois invitados que han abusado de mi hospitalidad y que han delinquido bajo mi techo. Si mañana a esta hora seguís aquí, la Guardia Civil se encargará de gestionar vuestro desahucio inmediato por la vía de urgencia. Diego llegó 2 horas después, ajeno al cataclismo, y se encontró con un escenario de guerra. Maletas abiertas y Raquel empaquetando frenéticamente entre sollozos de autocompasión. Lo llevé a mi despacho y, con la pesadumbre de un padre que debe dar una noticia trágica, le mostré todo el dossier.
Los extractos bancarios manipulados, los borradores para mi incapacitación y, finalmente, le puse la grabación de la confesión. Papá, te lo juro por la memoria de mamá. Yo no sabía nada, dijo Diego, derrumbándose en la silla, con la voz rota por la vergüenza. Sabía que ella controlaba las cuentas, pero pensaba que solo estaba ayudando. No sabía lo del dinero, ni lo de la residencia. Te creo, hijo. Sé que tu pecado ha sido la debilidad y no la malicia, respondí, poniéndole una mano en el hombro. Pero ahora eres tú quien debe decidir qué tipo de vida quieres tener y si vas a compartirla con una mujer capaz de expoliar a su propia familia política mientras finge que le preocupa su salud. Se marcharon a la mañana siguiente, al alba, en un silencio sepulcral. Presenté la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental esa misma tarde en la comisaría. Carlos, mi amigo abogado, se encargó de que el proceso avanzara con la eficiencia de un reloj suizo. A Raquel la detuvieron 3 días después en casa de su hermana, en Valencia. Dada la solidez de las pruebas que yo mismo había recopilado como perito, su abogado no tuvo margen de maniobra. Raquel aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión, cuya ejecución quedó suspendida al carecer de antecedentes penales, según la ley española, 3 años de libertad vigilada y, lo más importante para mí, la devolución íntegra de cada euro sustraído de mis cuentas. Diego, incapaz de perdonar tal nivel de traición, solicitó el divorcio de manera contundente antes incluso de que se dictara la sentencia. Han pasado 8 meses desde aquel día. Diego y yo hablamos 2 veces por semana y nuestra relación ha recuperado una sinceridad que creía perdida. Ha vuelto a Madrid, tiene un empleo estable en una consultora tecnológica y está saliendo con una mujer que, según sus propias palabras, sabe escuchar y no intenta reorganizarle la existencia a nadie. Yo sigo viviendo en la casa que Linda y yo construimos con tanto esfuerzo. Su taza de las rosas de San Sebastián es ya solo un recuerdo de porcelana triturada, pero me he dado cuenta de que tengo miles de otros recuerdos, texturas y olores en este jardín que ninguna optimización podrá arrebatarme jamás. He aprendido una lección vital y amarga. Proteger a tu familia a veces significa, dolorosamente, protegerla de sus propios miembros. Si alguna vez sientes que algo no encaja en tu propia casa, confía en ese instinto primario. Documenta cada anomalía. Pide ayuda a los amigos de siempre, a los que te conocían antes de que el problema se instalara en tu salón. Tu casa, tus ahorros y tu dignidad te pertenecen. No dejes que nadie, por muy razonable o moderno que suene, te convenza de lo contrario. Al final, si tienes la paciencia de un perito y la fe de un superviviente, la verdad siempre encuentra la rendija por la que brillar. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.